Hola amigos, antes de empezar no olviden por favor de ayudar a esta señora a llegar a los 1000 suscriptores, así que suscríbanse al canal, denle mucho amor al video dándole like y compártanlo para que llegue a más personas. Hoy vamos a hablar una vez más acerca de los Juegos Olímpicos, y es que el Comité Olímpico Internacional está integrado por, parece, una mayoría de personas que tienen cierta tendencia ideológica. Esto ha provocado que en más de una oportunidad estos Juegos 2024 reciban críticas. Ya hemos hablado acerca de la inauguración de estas competencias. Sin embargo, en esta oportunidad las críticas que están recibiendo los Juegos Olímpicos vienen por una gama más amplia de personas, porque ya no son solo los religiosos, católicos, conservadores los que están criticando específicamente el boxeo femenino. Y es que estas personas que toman decisiones en estas competencias, al parecer, al tener cierta tendencia ideológica, la mente se les nubla con esta tendencia y toman decisiones que podrían estar dejando desplazadas a mujeres que se han esforzado por años, que han trabajado duro para poder llegar en un punto, pero que se ven desplazadas por personas que podrían, y lo estoy poniendo en condicional, podrían tener una ventaja competitiva masculina, cosa que una mujer biológica nunca va a tener. Y me refiero específicamente a Imane Khelif y Ling Yu-ting. Aunque el caso que se hizo más conocido y el que más se ha criticado y más se ha comentado es el de Imane. Creo que por la competencia que tuvo con la italiana Angela Carini, competencia que todos sabemos Imane ganó en 46 segundos y en la que la italiana decidió retirarse entre llantos y parece que también dolor. Y aunque este caso, el de Imane, es más conocido, ambos casos, es decir, tanto el de Ling Yu-ting como el de Imane Khelif, son similares. ¿Por qué? Porque ambas competidoras nacieron con cariotipo XY. Y como todos ya saben, las mujeres nacemos con 2 cromosomas X y los hombres con un cromosoma X y un cromosoma Y. Ahora, con esto no estoy afirmando que estas deportistas sean hombres, porque el tema no es así de simple. Tampoco estoy afirmando que sean mujeres, porque una vez más, el tema no es así de sencillo. Esto lo vamos a abordar en un momento, así que quédense que todo el tema en realidad está bastante interesante. Ahora, queda totalmente descartado que alguna de ellas sea una persona trans. Eso creo que es más que obvio. Pero ¿cómo es que se llega a conocer la condición de estas dos deportistas? Bueno, al parecer este enfrentamiento que tuvieron Imane y Angela encendió la llama de la polémica. Y es a raíz de esta competencia que los comentarios, las críticas y la desinformación empezó a correr por todos lados, ya que se conoció que ambas deportistas tenían cromosomas XY y que justamente la IBA, que es la Asociación Internacional de Boxeo, las había descalificado por no cumplir con los criterios de elegibilidad para competir en el boxeo femenino. A partir de esto, mucho se ha dicho de la IBA, mucho se ha criticado a la IBA, y es por esto que hace unos días esta asociación decidió dar una conferencia de prensa. En esta conferencia indican que para poder tomar una decisión a ambas competidoras se les hizo una prueba de sangre, y esta prueba dio como resultado que ninguna de las dos cumplía con los requisitos necesarios para poder participar en este deporte femenino. Específicamente dice el que está dando la conferencia, ¿no? El laboratorio detectó resultados que no coincidían con los criterios de elegibilidad para los eventos femeninos de la IBA. Y a pesar de lo mucho que se ha criticado a la IBA, para ellos o para esta asociación no fue suficiente una prueba, sino es que a estas dos deportistas se les realizó una segunda prueba más o menos un año después, ya que una prueba no era suficiente para tomar una decisión con consecuencias, ya que podía existir algún error de prueba.
Lo que sí comentan en la conferencia es que los abogados les aconsejaron monitorear el caso y por eso es que deciden hacer una segunda prueba, y a la vez también les aconsejaron informar al COI, es decir, al Comité Olímpico Internacional, algo que hicieron y que el COI de hecho ha confirmado. Han confirmado que han recibido la carta de la IVA informándoles en la condición de estas dos competidoras. Pero para sorpresa de ellos, comentan en la conferencia, el COI nunca hizo nada. Ahora, la segunda prueba que se les tomó a las dos competidoras fue en el 2023 en Nueva Delhi. Y nuevamente dieron los mismos resultados, es decir, el resultado arrojó exactamente lo mismo, que ninguna de las dos coincidían con los criterios de elegibilidad para poder competir en los eventos femeninos de la IVA. Con esta conferencia también se puede entender que luego de los resultados que arrojaron tanto Imane como Lin-Yu, la junta directiva de la IVA decidió reunirse y a partir de esta reunión tomó una decisión, y la decisión fue que las competencias de la IVA se realizarían solo entre atletas masculinos y entre atletas femeninas. Pero además en esta conferencia se agrega la participación de atletas con diferencias de desarrollo sexual en competiciones de boxeo se consideró peligrosa para la salud y la seguridad de los boxeadores. La principal preocupación de IVA es que su desequilibrio hormonal les otorga una clara ventaja sobre sus contrapartes femeninas dentro de sus respectivas categorías de peso. ¿Y por qué he tomado esta declaración? Pues porque el vocero de la IVA ya no está hablando solo del cariotipo de estas dos deportistas, ya nos está hablando específicamente de una diferencia del desarrollo sexual y de un desequilibrio hormonal. La diferencia del desarrollo sexual viene a ser lo mismo que una anomalía o alteración del desarrollo sexual, y esto es importante tenerlo en cuenta para algo que vamos a hablar en un momento. Entonces creo que con esta información es obvio que a ambas competidoras se les llevaron no uno, sino dos tests cromosómicos en dos laboratorios diferentes, independientes y con casi un año de diferencia entre prueba y prueba, y ambos resultados fueron iguales. Y se preguntarán ustedes cómo es que se sabe que estos tests, es que como son en plural se me traba la lengua. Y bueno, ustedes se preguntarán cómo es que se sabe que estas dos pruebas que se les realizó a las competidoras es justamente una prueba cromosómica. Bueno, es que la normativa de la IVA específicamente lo dice y vamos a leer. Mujer significa un individuo con cromosomas XX. Para este propósito, las boxeadoras pueden ser sujetas a un test de sexo aleatorio o dirigido para confirmarlo. Y justamente esto es lo que no le gusta al COI, que se puedan realizar pruebas dirigidas, porque lo que el Comité Olímpico Internacional cuestiona de la IVA es que se les haya realizado específicamente esta prueba tanto a Imane como Lin-Yu y no a otras personas. Y es que al parecer los directivos de la IVA, o bueno, quienes dirigen esta asociación, tomaron la decisión de hacerles estas pruebas a las dos deportistas porque habían recibido ciertas quejas de los entrenadores. Entonces, ¿cómo haríamos? Si recibes quejas de los entrenadores, ¿te sacas de la duda o lo dejas así como para que en caso ellas ganaran, su triunfo quedara con cuestionamientos debido a que no se sabe si efectivamente tienen o no una ventaja competitiva? No tiene ningún sentido. Me parece que la forma en la que la IVA actuó fue correcta y de hecho, como les digo, no solo se conformó con un test, sino les realizó dos pruebas para poder confirmar y para poder evitar que haya existido algún error de prueba con el primer test que les hicieron a ambas deportistas. ¿Qué más dice la normativa? Bueno, o dirigido para confirmar, lo que servirá como el criterio de elegibilidad de sexo para las competiciones IVA. Es decir, la IVA por lo menos tiene un criterio objetivo en el que basarse para poder decidir si una competidora puede o no participar en la categoría femenina. ¿Saben cuál es el criterio de elegibilidad del COI? Lo que dice en tu pasaporte. Y esto es bastante cuestionable, no solo porque hay países en los que tú simplemente puedes ir y decir que eres mujer para que en tu pasaporte salga femenino, sino
por otro tema que vamos a ver en un momento. Por si acaso, no solo es la Asociación Internacional de Boxeo la que ha dado información respecto al cariotipo de estas dos competidoras. Hace ya algunos días, un funcionario deportivo húngaro que es el vicepresidente europeo de la Organización Mundial de Boxeo también confirmó que para el 2022, de acuerdo a sus palabras, ya se sabía que Kelif, porque se refiere específicamente a ella, era biológicamente hombre, y les leo su declaración. El problema no era el nivel de testosterona de Kelif, porque hoy en día se puede ajustar, sino el resultado de la prueba de género que reveló claramente que el boxeador argelino es biológicamente masculino. Y acá, aparte de esto, el mismo COI de manera indirecta ha confirmado también esta información en una corrección que publicó en su cuenta de X, y lo vamos a leer. Dice: en la conferencia de prensa, Comité Olímpico Internacional Bach dijo: repito, este no es un caso de DSD, es decir, de diferencia del desarrollo sexual. Se trata de una mujer que participa en una competencia femenina. Y ponen: lo que se pretendía era, repito, este no es un caso transgénero. Se trata de una mujer que participa en una competencia femenina. Entonces, si efectivamente no se trata de un DSD, que es una diferencia del desarrollo sexual, ¿por qué tendrían que salir a negar o a aclarar que Bach, que es el presidente, no quiso decir eso? ¿Por qué tendrían que corregirse si efectivamente ninguna de las dos tiene una diferencia del desarrollo sexual? Por otro lado, el único aspecto que el Comité Olímpico tiene que aclarar es el hecho de que ninguna de las dos deportistas tiene cromosomas XY, y nunca ha aclarado eso, nunca ha desmentido que estas dos competidoras hayan nacido con un cromosoma X y con un cromosoma Y. Tampoco han aclarado, afirmado o confirmado que hayan nacido con cromosomas X. Y además de eso, tenemos esta corrección que publicaron en Twitter, en el que el presidente había dicho que no se trataba de un caso de diferencia del desarrollo sexual. Sin embargo, publican algo en el que corrigen eso. ¿Por qué? Porque claramente estamos hablando de un caso de diferencia del desarrollo sexual, o anomalía o alteración del desarrollo sexual. Entonces, entendiendo la situación de ambas deportistas, es decir, sabiendo que ambas tienen una diferencia, alteración o anomalía del desarrollo sexual, podemos saber por qué es que en el pasaporte de las dos figura el sexo femenino. Y es que es altamente probable que al momento de nacer las dos hayan presentado genitales de ese aspecto, es decir, de un aspecto femenino, y es por eso que se las registró de esta manera. Ahora, a pesar de que se sabe que ambas tienen cariotipo XY y que tienen una diferencia del desarrollo sexual, con solo esta información no podemos afirmar cuál de todas las condiciones que existen de diferencia del desarrollo sexual tienen. Y esto es algo que he visto que ha hecho, por ejemplo, Mr. Doctor. Él solo con la información que tenemos, es decir, que con la información de que ambas tienen cariotipo XY y con la información de que ambas tienen una diferencia del desarrollo sexual, solo con esto él ya afirma que las dos tienen síndrome de Swyer. ¿Por qué? No lo sé. Creería que tal vez porque esta es la información que se acomoda con su tendencia ideológica. Sin embargo, la alteración, diferencia o anomalía del desarrollo sexual tiene distintos casos, y vamos a ver solamente dos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el caso de Caster Semenya. Ella es una deportista, o era, no lo sé, deportista de élite, creo que incluso competidora olímpica, y ella tenía la condición de deficiencia 5-alfa reductasa. Esta deficiencia es una diferencia, alteración o anomalía del desarrollo sexual, pero que tiene una característica: la persona, al igual que Imane y Lingyu, nace con cariotipo XY. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, la persona no podría considerarse una mujer, se consideraría un hombre. ¿Por qué? Porque no tiene útero, no tiene vagina, de hecho tiene testículos no descendidos. Lo de los testículos, la misma Caster Semenya lo ha confirmado. The medical terms,
what they tell me, my testosterone, being born, without the uterus, being born with internal testicles, those don't make me less a woman. It's just the differences that I was born with, and I embrace them. Tiene testículos no descendidos que producen testosterona y su cuerpo es capaz de procesar esa testosterona. Y de hecho, esta persona con deficiencia 5-alfa reductasa ha pasado por una adolescencia masculina, es decir, tiene todas las ventajas que una persona que se desarrolla como hombre tendría frente a una competidora mujer. Todos ya sabemos lo que la testosterona produce en el cuerpo de un hombre. Sin embargo, creo que es bueno enumerarlo para entender por qué es que un hombre competitivamente siempre va a tener una ventaja mayor frente a una mujer. Y es que un hombre, al tener la testosterona y su cuerpo procesarla, lo que sucede es que el hombre llega a tener más altura, mayor masa total, mayor densidad muscular y ósea, mayores pulmones, corazón, menor masa grasa, mayores niveles de hemoglobina, hombros y tórax más anchos y caderas más estrechas. Entonces, hay que ser estúpido para no negar que un hombre tiene una ventaja competitiva sobre una mujer, ventaja que una mujer jamás va a poder igualar. Y en este caso en específico, en el caso de Caster Semenya, una persona que nació con cromosomas XY y que tiene una diferencia del desarrollo sexual y que específicamente tiene la condición de deficiencia 5-alfa reductasa, estamos hablando de un hombre que se identifica, un hombre biológico que se puede identificar como mujer si desea. Con eso no hay ningún problema, tampoco hay ningún problema con referirse a esta persona como mujer, pero el caso es que objetivamente es una persona que se desarrolló con el cuerpo o con el físico de un hombre y que una mujer jamás va a poder competir en igualdad con esta persona. Así que ojo con ese caso. Luego tenemos otro caso que también es de diferencia del desarrollo o alteración o anomalía del desarrollo sexual, que es justamente el caso del que habla Mr. Doctor, que es el síndrome de Swyer. En este caso, por ejemplo, a pesar de una vez más la persona haber nacido con cariotipo XY y de tener una diferencia del desarrollo sexual, en este caso en específico sí estaríamos hablando de una mujer a pesar de que ésta nació con un cromosoma X y un cromosoma Y. Y es que justamente debido a esta anomalía hay algo que sucede en el cromosoma X, lo que no permite que la persona desarrolle testículos. Pero así como no desarrolla testículos, no desarrolla ovarios. Entonces, lo que sí tiene esta persona es útero y vagina. En un inicio es un útero más chiquito, una vagina más pequeña, pero bueno, con tratamiento finalmente logran desarrollarse. E incluso estas personas, estas mujeres, porque ellas sí son mujeres, pueden embarazarse con inseminación in vitro. Y evidentemente, al no haber desarrollado testículos, estas mujeres no producen testosterona, su cuerpo no procesa la testosterona, como en el caso de Caster Semenya. Y evidentemente tampoco pasó una pubertad masculina. Y de hecho, entiendo que la testosterona en ellas no funciona como funcionaría en un hombre. Sí llegan a tener ciertas características, como por ejemplo tienen el tórax un poco más ancho y tienen ausencia de ciertas características sexuales porque no tienen ovarios que produzcan estrógenos y progesterona. Sin embargo, igualmente son mujeres. En conclusión, en el caso específico de las personas con síndrome de Swyer, sí estaríamos hablando de una mujer con un cariotipo XY, mujeres en las que no se producen los efectos de la testosterona, mujeres que evidentemente no han pasado por una pubertad masculina y mujeres que evidentemente no tendrían una ventaja competitiva debido a todos estos motivos. Entonces, como pueden ver, en un momento hemos dado dos ejemplos completamente distintos de diferencias, anomalías o alteraciones del desarrollo sexual. ¿Y cuál de todas es? Porque estos no son los únicos, son varios otros los casos que existen de diferencias o anomalías del desarrollo sexual. Son pocos los casos, pero sí son diversos. ¿Y a cuál de todos estos casos de alteraciones, anomalías o diferencias del desarrollo sexual pertenecen Imane y Lin Yu-ting? No lo sabemos, amigos, y no lo vamos a saber. ¿Por qué? Porque el Comité Olímpico Internacional se rehúsa
a realizar los exámenes correspondientes para poder tener una información concreta al respecto. El que el Comité Olímpico Internacional solo tome en cuenta lo que figura en el pasaporte para poder decidir si una persona cumple con los requisitos para poder competir en una categoría femenina es bastante cuestionable. Y debido a que tenemos estos casos, por ejemplo el caso de Caster Semenya, quien tiene una diferencia del desarrollo sexual, sin embargo es una persona que se ha desarrollado físicamente como un hombre y evidentemente tiene una ventaja competitiva sobre una mujer que, una vez más, una mujer biológica jamás va a poder igualar. Pero además de esto también tenemos los casos de países en los que simplemente puedes ir y decir que te identificas como mujer para que en tu pasaporte figure que eres mujer. Entonces, me parece bastante poco respetuoso con las mujeres que el Comité Olímpico Internacional no tome en cuenta o no considere aplicar alguna otra prueba para poder decidir si las personas cumplen con los criterios de elegibilidad para poder competir en la categoría femenina. Y ya no solo el COI, sino todos los progres, las feministas, los defensores de los derechos de la mujer, ante la duda de un hombre compitiendo en una categoría femenina, lo mínimo que deberían estar haciendo actualmente es que se investigue y se llegue a saber si efectivamente estas personas pueden competir en la categoría femenina de boxeo. Y es que cuando una persona compite en el deporte que sea y no cumple con los requisitos de peso, se descarta e incluso se descalifica a las personas que pueden sobrepasar 100 gramos en el peso que corresponde. Si hay dudas de que una persona esté utilizando testosterona, se realizan las pruebas necesarias para descartar que esa persona esté realizando testosterona. Entonces, en este caso o en estos casos en los que una persona está compitiendo en una categoría femenina, ante la duda, ¿por qué no se tendría que hacer alguna prueba para corroborar que efectivamente la persona que está compitiendo en la categoría femenina cumple con los requisitos para poder participar en esa categoría en específico? Sobre todo teniendo en cuenta que estas dos competidoras ya habían sido descartadas, eliminadas, sacadas de la competencia femenina en una competencia anterior. Entonces, el dar por hecho que alguien no es hombre sin haber pasado por la prueba o por una prueba que lo corrobore, sobre todo teniendo en cuenta que, como ya les comenté, estas dos competidoras habían sido descalificadas de una prueba femenina, esto deja en evidencia que a estos progres, defensores de las mujeres, que supuestamente luchan por los derechos femeninos, en realidad estos derechos no les interesan para nada, y lo único que les interesa es su ideología y salir a gritar o a luchar por la población, entre comillas, vulnerable. Porque acá hay que tener en cuenta algo: ya no solo estamos hablando de una tendencia ideológica en el Comité Olímpico que decida que se realice determinado tipo de show para la inauguración. No, estamos hablando de que se está desplazando a mujeres. Estamos hablando de que se podría estar poniendo a una persona con una ventaja competitiva que una mujer jamás va a igualar, a competir con mujeres, y de esta forma se estaría dejando de lado a mujeres de poder competir, se estaría evitando que mujeres puedan clasificar, se estaría quitándole a una mujer la posibilidad de poder ocupar el podio, se le estaría quitando a una mujer la posibilidad de cumplir su sueño, se le estaría quitando a una mujer la posibilidad de poder ganar una beca, de poder ganar auspicios, de poder continuar estando motivada. Es decir, al poner a una persona con una ventaja competitiva de este tipo, se le está quitando a una mujer biológica la posibilidad de realizar muchísimas cosas, y esto sí me parece bastante grave. Y si alguien en este punto va a venir a hablar acerca de los brazos larguísimos de Michael Phelps o de la estatura de 3 metros de no sé quién, bueno, cuando las competencias se dividan por el largo de los brazos o por la estatura de las personas, podremos discutir acerca de ese tema y ya diremos si sería justo que se permita participar a alguien que tiene los brazos más largos del estándar permitido, competir frente a otros que no tienen ese mismo largo de brazos. Pero por ahora no es así. Ninguna categoría o ningún deporte se divide por el brazo de los largos, el largo de los brazos, ni por la estatura de las personas. Actualmente los deportes sí se dividen por categoría femenina y por categoría masculina, y por eso es que de eso se está discutiendo actualmente. Ahora,
tanto Imane como Lin-Yu realmente no sé si algo de culpa pueden tener porque ellas ya saben esta información respecto a ellas y aún así han decidido competir, pero quien tiene la mayor responsabilidad en toda esta situación y en todas las críticas que estas chicas están recibiendo y todo el cuestionamiento que está habiendo alrededor de su participación es el mismo Comité Olímpico Internacional, que a pesar de haber tenido la información por parte de la IVA hace aproximadamente 14 meses del cariotipo de estas dos competidoras, decidió permitirles que participaran en los Juegos Olímpicos. Entonces acá el que realmente está equivocado y el que realmente es criticable por ir en contra de los derechos de la mujer es el Comité Olímpico Internacional, que tan progresada se metiendo a drag queens y burlándose de la última cena, porque sí, ya expliqué por qué yo sí creo que se burlaron de la última cena en mi video anterior. Entonces tan progres, pero realmente de respetar los derechos de la mujer, nada, porque le están quitando, como les digo, la oportunidad a dos mujeres, poniendo a dos chicas que tienen cariotipo XY y que realmente no se sabe cuál de los tipos de diferencia de el desarrollo sexual tienen, a competir contra mujeres. Y estas dos competidoras con cariotipo XY, que podrían ser, por ejemplo, como Caster Semenya, le están quitando la oportunidad a dos mujeres biológicas, una vez más, ya les he dicho, de competir, de clasificar, de estar en el podio, de tener una beca, de poder tener auspiciadores, etc. Así que si de progresía estamos hablando, creo que acá hay que ser un poquito más objetivos y menos hipócritas. Y bueno, amigos, eso sería todo por el video de hoy. Espero que lo hayan podido ver. Si llegaron hasta acá, les agradezco mucho. No olviden, por favor, de ayudar a esta señora que ya está empezando a sudar a llegar a los 1000 suscriptores. Así que suscríbanse al canal, denle mucho amor al video dándole like y compártanlo para que llegue a más personas. ¡Chao! Por fin terminé. Que simplemente se tome en cuenta lo que figura en el pasaporte para considerar que una persona... Espérate, gorda, no te tires.